Bienvenido a Ciudadanía de Cristal, tu canal YouTube que tiene como cometido generar empatía social a través de la reflexión y el análisis crítico de la realidad que nos permita construir un planeta un poquitito mejor. Si te gusta el canal, por favor suscríbete y sé parte de esta fuerza ciudadana, retroalimenta esta reflexión. Si te gusta mucho, dale like y si te gusta re mucho, por favor, comparte sus videos. El programa de hoy se titula Pandora Papers, entre la corrupción y la impunidad. Los seres humanos vivimos de mitos. Creamos mitos como formas de explicación de realidades que no alcanzamos a solucionar, a comprender en su justa dimensión y tratar de controlar precisamente en base a esa comprensión racional. Los mitos no son estrictamente una función de orden analítica o racional. Son precisamente el apetito frustrado de nuestra incapacidad de poder explicar una realidad. Esto es más que evidente. Existen mitos con respecto al amor. Pensamos que el 14 de febrero nuestras funciones de potencialidad sexual aumentan, siendo que esto no necesariamente es cierto. Pensamos que el amor ese día se recrea y al día siguiente es muy probable que ya no exista como tal. Lo mismo también hacemos a través de las religiones. Siempre hemos pensado en la idea de trascendencia, generando cuestiones para hablar de que esa existencia no se acaba, es infinita y no es finita. También generamos mitos científicos, pensamos que la ciencia lo puede todo. Ahora que está prácticamente derrotada y en el piso, con más de 3,5 millones de personas que han fallecido a través de una pandemia, vemos que la ciencia y sus dogmas también generan mitos. Pero el mito que nos sacamos de la manga, el mito civilizatorio de mayor envergadura que hemos creado históricamente, se llama Estado. El Estado es esta construcción de un macrosujeto orgánico que tiene funciones evidentemente legales y jurídicas para dirimir o solucionar problemas de la sociedad. Y una de las condiciones míticas que tiene que buscar es crear empatía y crear identidad. Las nacionalidades son grandes mitos que tienen que ver con la búsqueda de un origen común o al menos la creación de ese origen común como una respuesta mítica acuñada para tratar de buscar entronización o vinculación de un tejido social y que ese tejido social tenga ciertos referentes que lo vinculan y lo hacen posible dentro de un territorio. Las nacionalidades también han servido como grandes mitos para cuestiones de apetitos oscuros o de intereses oscuros. Si te fijas en las guerras que han tenido diferentes países, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo mitos importantes que llevaron a la muerte a millones de seres humanos en pos de proteger el nacionalismo y proteger una bandera. Estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la igualdad. Inclusive los mitos raciales existen como tal para buscar pureza que en términos estrictos jamás ha existido. En estos días aciagos, el escándalo de Panama Papers y el escándalo de Pandora Papers, es decir, el precedente era Panama Papers en América Latina y ahora tenemos un macro escándalo a nivel internacional que se conoce como Pandora Papers. En el caso de Pandora Papers, que tenemos en este momento, no solamente trasciende a las fronteras de América Latina, sino también a Europa. Es un escándalo donde existen evasiones fiscales, es decir, evasiones de la hacienda pública que van a paraísos fiscales por medio del control del Estado. Sin duda alguna, el mito del Estado tiene que ver con el mito del control del mismo y por lo tanto hay una clase que lo maneja. Esto se conoce como clase política, que es la clase que toma las decisiones y encadena las expectativas de vida y las oportunidades de esa vida de los seres humanos que en el mito de la soberanía, es decir, se supone que la ciudadanía
es el poder soberano, el poder que maneja la supremacía del control del Estado para guiarlo hacia sus formas de reproducción y por lo tanto hacia sus formas de empatía y armonización social. Esto sabemos que no es cierto. El Estado históricamente ha fallado, es decir, no podemos concebir un Estado que tenga riquezas y que esas riquezas las acumule la menor parte de la población, siendo que el espectro político y el espectro de orden social mayoritario no lo tiene. Es decir, el ciudadano que debería ser parte del espectro político de la toma de decisión ni siquiera toma las decisiones. Habitualmente se llaman decisiones diferidas que tienen que ver con el concepto de democracia y el concepto de las cámaras que manejan, y finalmente no incidimos habitualmente en esa toma de decisiones. Por lo tanto, la clase política maneja el Estado a su antojo. Esto lo hemos visto. Te pregunto, ¿no te parece absurdo que países como México, que tuvieron históricamente una renta petrolera de miles de millones de dólares, hoy no veamos en sus ciudadanos esa riqueza en las manos? Y veamos una clase política pequeñita, enriquecida, más las élites económicas que están protegidas por esa clase política también enriquecidas. ¿Se trata de que los seres humanos somos estúpidos? Es decir, la mayor parte no tenemos una relación o una forma relacional de nuestra inteligencia y capacidad para generar riqueza y tener la misma riqueza que tiene ese minúsculo grupo de personas dentro de un país. En el caso de México, 90% de la población no es dueña de nada en México, no tiene propiedad privada. Y hay un artículo dentro de la Constitución, el artículo 27, que habla del derecho a esa propiedad, del derecho pero no el hecho. Es una cuestión contrafáctica, es decir, finalmente en la realidad la mayor parte de los mexicanos no son dueños de una propiedad. Esa es la verdad. Y si miras al mundo, de 7.400 millones de personas que habitan, 6.800 millones viven en la miseria más asquerosa y espantosa, siendo que hablamos del mundo de la ciencia, siendo que hablamos de un mundo que ha puesto un hombre en el espacio, siendo que hablamos de un mundo que es capaz de generar vacunas para protegernos de enfermedades. Otro mito importante, si ahora miramos que la pandemia finalmente ha sido incontrolable, que tenemos más de 3,5 millones de personas que murieron producto de nuestra incapacidad de generar condiciones científicas importantes. ¿Qué ha pasado con Pandora Papers? Evidentemente, la clase política es juez y parte. Administra el Estado, lo guía hacia donde cree y finalmente cae en procesos de corrupción sumamente importantes. ¿Sabías que en México el presidente de la República puede utilizar parte del presupuesto público de manera discrecional sin decir hacia dónde va? ¿Sabías que a nivel internacional muchos de los fondos públicos son manejados sin dar cuenta a nadie? Que los programas son impuestos y son finalmente desarrollados, los programas de orden social, sin que necesariamente esto impacte en la mayor parte de la población. ¿Sabías eso? ¿Te has preguntado por qué las carreteras de algunos estados en el mundo son tan eficientes, pero en esas carreteras solamente pasa el transporte que lleva carga? Porque hay una serie de intereses económicos detrás de esto que manejan inclusive las vías de comunicación como vías de empoderamiento económico para algunos, pero no como vías de estabilidad y desarrollo económico para el tejido social. La concentración de la riqueza en América Latina es prácticamente asquerosa. La concentración de la riqueza en el mundo es brutal. Y eso se debe a que la clase política es juez y parte. Hoy existen nombres dentro del escándalo de Pandora Papers como Shakira, Chayanne, Luis Miguel, el presidente de Chile, Sebastián Piñera,
que han puesto su dinero evadiendo al fisco, evadiendo a la hacienda pública y por lo tanto burlando a la ciudadanía, que es la que se beneficia de ese desarrollo o se deben beneficiar de ese desarrollo de la administración de la hacienda pública en paraísos fiscales. Seguramente has oído hablar de las Islas Vírgenes. Bueno, no son islas vírgenes, son islas prostituidas, son islas violadas, que finalmente lo que hacen es vivir de ese dinero indebido, de ese dinero que viola necesariamente al fisco y que no siempre es un dinero que se obtuvo de manera legal en primera instancia. Los paraísos fiscales habitualmente tienen dinero del manejo de la corrupción. En sí mismo el evadir el fisco es un acto de corrupción, pero también el dinero pudo haber provenido de condiciones corruptas, de condiciones de robo, de condiciones de hurto. Eso es una cuestión evidente. ¿Cómo podemos controlar a la clase política cuando no hemos sabido históricamente generar condiciones para ese control? Es evidente que esto es imposible. Mientras el ciudadano no sea partícipe de la política, no se interese por las condiciones del poder, no sea capaz de gestionar, de organizarse y controlar a esa clase política, la clase política seguirá siendo juez y parte y lo peor del caso, nos seguirá robando y vivirá en la jauja mientras la mayor parte de la ciudadanía se caga de hambre, se muere en el hambre, en la miseria más asquerosa, y esto lo puedes ver en la mayor parte del planeta. Gracias, te lo dijo el gurú de la política y otras cositas, siempre imitado, jamás igualado. Te quiero, te amo, cuídate.